Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, es un placer tener un nuevo encuentro en el módulo de Ciencias Biológicas. En el día de hoy, con el tema de composición química de las células. Al principio, sabemos que, bueno, que todas estas temáticas suelen ser bastante intensas, bastante densas, pero son muy importantes. Es importantísimo conocer estos elementos porque van a permitir entender muchísimas situaciones luego cuando vaya aumentando la complejidad de los conocimientos. Esencialmente tenemos que saber que el peso de una célula está dominada en el 99% de su peso por 6 elementos. Estos elementos son el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que se unen estos elementos con otros elementos más que ya los vamos a presentar para formar tanto moléculas como macromoléculas, de las cuales forman partes importantísimas de la célula. Por ejemplo, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, como sustancias como partes fundamentales de las células para luego entender el funcionamiento y el funcionamiento también de los organismos y de las personas. Si nosotros, para entender mejor su funcionamiento, los podemos clasificar y podemos clasificar a todos los bioelementos en primarios, secundarios y en oligoelementos. Los primarios son estos 6 que mencioné, que son los que se encuentran en mayor cantidad y mayor peso, que prácticamente el 99% de todas las células se llevan estos bioelementos primarios, que son indispensables para formar las biomoléculas. Ellos son, vuelvo a repetir, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. También tenemos bioelementos secundarios, que son también indispensables y están presentes como iones. Estos son el catión calcio, el catión sodio, el catión potasio, el catión magnesio y el anión cloruro. Y tenemos otros bioelementos que se los denomina oligoelementos o trazas porque se encuentran en concentraciones ínfimas formando fuertes complejos con grupos moleculares. Estos son del boro, selenio, yodo, flúor, silicio, cromo, cobalto, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, cobre, estaño, vanadio y zinc. Si bien se encuentran en concentraciones muy pequeñas, son importantísimos. Cuando faltan algunos de estos oligoelementos, comienzan a aparecer algunas situaciones por las cuales las células no pueden funcionar de manera correcta. Ahora vamos a describir los bioelementos primarios. Dijimos que uno de los más importantes es el carbono. El carbono puede formar largas cadenas con enlaces simples o enlaces dobles, con estructuras cíclicas, con una versatilidad de formas. Puede incorporar también gran variedad de grupos funcionales que tienen que ver, por ejemplo, con los otros bioelementos, como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, ¿sí? El hidrógeno, y saber que la fijación del carbono es la conversión del carbono inorgánico, ¿sí? Que viene en forma de dióxido de carbono y que se fija en compuestos orgánicos realizado a través de seres vivos, por ejemplo, con la fotosíntesis. Entonces, esta fijación es muy importante porque es, bueno, en la manera en que interactuamos también un tipo de seres vivos, como son las plantas, con otros tipos de seres vivos, como somos nosotros, ¿sí? Otro bioelemento fundamental es el hidrógeno. El hidrógeno es uno de los componentes del agua, indispensable para la vida, abundante en el cuerpo humano. Puede enlazarse covalentemente con cualquier otro bioelemento, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, ¿sí? El azufre, está involucrado en la unión de puentes hidrógenos y le dan esta unión fuerzas tanto intramoleculares como intermoleculares. Ahora vamos a describir al oxígeno, otro bioelemento fundamental. Interviene en los procesos oxidativos, permite la obtención de energía mediante la respiración aeróbica,
se encuentra generalmente combinado con la hemoglobina, con la mioglobina, con otros pigmentos, que son otras proteínas que realizan el transporte de este bioelemento fundamental. Y el oxígeno incorporado a compuestos biológicos proviene del dióxido de carbono del aire que se transforma en la fotosíntesis. Acá, volviendo nuevamente a aclarar esta interacción que tenemos con otros seres vivos. El nitrógeno se encuentra principalmente como un grupo amino, ¿sí? en los aminoácidos, que luego vamos a describir. También se encuentra en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. El nitrógeno también es un reducido para incorporarse a los compuestos orgánicos. O sea, también encontramos esta interacción para incorporarse a los seres vivos. Otro de los elementos importantísimos es el fósforo. El fósforo se halla principalmente como grupo fosfato, ¿sí? Por ejemplo, en los huesos está unido al calcio en hidroxiapatita, en los dientes está unido como la fluorapatita, y también forma parte de nucleótidos. Allí se forman enlaces muy ricos en energía, por ejemplo, el ATP, adenosín fosfato, que es un elemento fundamental, una sustancia en realidad fundamental para la captación, acumulación y transporte de energía química dentro de la célula. Luego, cuando ya veamos a la célula, vamos a ver, bueno, cada una de estas sustancias que son tan importantes y tan vitales. Pero tenemos que ahora poder fijar y saber que, bueno, que el fósforo interviene en todas estas, en estas situaciones, pero no olvidarnos en algo tan importantísimo como es el ATP. Siguiendo con el azufre se encuentra sobre todo como un radical sulfidrilo, forma parte de la cisteína, que es un aminoácido que forma parte de la proteína que establece enlaces esenciales entre diferentes partes de las sustancias, y se halla también en una coenzima A, que también es esencial para diversas rutas metabólicas universales. Ahora vamos a describir los bioelementos secundarios. El catión calcio es importantísimo porque actúa en todo lo que tiene que ver con la contracción muscular, interviene de una manera importantísima en la estructura ósea, también interviene en la permeabilidad de las membranas y también en la coagulación de la sangre. O sea, como ustedes pueden ver, es importantísimo, y en diferentes lugares, en diferentes acciones que se necesitan para que el organismo tenga su función, ¿sí? También tenemos el catión sodio, el catión potasio y el anión cloro. Ellos intervienen en el grado de mantenimiento del grado de la salinidad del medio interno, ¿sí? Y hacen un equilibrio de las cargas a ambos lados de la membrana, y tienen un rol importantísimo en la transmisión del impulso nervioso. Ahora nos referimos al catión magnesio, que es un componente de la clorofila y de muchas enzimas. Interviene también en la síntesis y degradación del ATP y en la replicación del ADN y su estabilización. Más adelante, cuando ya describamos las diferentes partes y funciones de las células, vamos a recordar que en esta etapa tan importante, o en esta porción tan importante de funcionamiento tanto del ATP como del ADN, interfiere el catión magnesio. Recuerden que de la clasificación teníamos, aparte de los primarios y secundarios, los oligoelementos o trazas. Dijimos que se encuentran en ínfimas concentraciones, pero son indispensables. Y cuando estos oligoelementos no pueden ingresar o no pueden
ser utilizados, empiezan a aparecer trastornos. Uno de ellos, de estos oligoelementos, es el hierro. El hierro es indispensable para el traslado del oxígeno a todo el cuerpo. Nosotros vamos a ver cómo en diferentes situaciones clínicas, por ejemplo, algo tan común como es la menstruación abundante, muchas veces naturalizada por las personas, vamos teniendo en primer lugar el déficit de hierro y luego progresivamente van apareciendo cuadros como por ejemplo la anemia, que ya es la disminución tanto o de los glóbulos rojos o de la hemoglobina, pero fundamentalmente se debe a esta disminución o una deficiencia para el ingreso del cuerpo de este oligoelemento fundamental como es el hierro. Otro de ellos es el yodo. El yodo es importantísimo para el funcionamiento de la glándula tiroides. Por eso existen, por ejemplo, leyes en las cuales estas leyes hacen que las sales deban estar iodadas para que así toda la población pueda tener la cantidad indispensable que se requiere de yodo. Bueno, en muchas situaciones a veces esto no tienen un buen acceso o una buena incorporación de yodo, y bueno, ahí empiezan a aparecer situaciones como por ejemplo el bocio o las alteraciones como el hipotiroidismo. También otro de los elementos fundamentales es el flúor. El flúor promueve la mineralización de los dientes, que tiene la actividad bacteriana que produce las caries. Entonces cuando no se pueden, este oligoelemento no ingresa al organismo, estas acciones van a estar afectadas. Es muy importante que nosotros, bueno, también ya conociendo los bioelementos, conociendo la clasificación de ellos, podamos también tener una idea de la proporción de los bioelementos. Recuerden que de todos los bioelementos que mencioné, primero los primarios, después los secundarios y los oligoelementos, los 4 primeros, que son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, se llevan el peso del 99% de la masa. Esto es muy importante porque son los que vamos a encontrar en la mayoría de los organismos y de las células. Y tienen diversas características. Por ejemplo, una de las características es que tienen una formación de enlaces covalentes muy estables, los cuales son inversamente proporcionales a la masa de los átomos unidos. Cuando tenemos átomos pequeños, los enlaces son muy estables y hay una elevada energía de disociación. Y por el contrario, cuando son átomos muy grandes, los enlaces van a ser menos estables, ¿sí? Otra característica es que los átomos de carbono pueden formar esqueletos tridimensionales, pueden formar cadenas lineales, estas pueden ser ramificadas, pueden formar ciclos con número variable de carbonos. También otra de las características es que pueden realizar enlaces múltiples dobles, que pueden ser entre carbono y carbono, o carbono y oxígeno, o carbono y nitrógeno, y también se pueden hacer enlaces triples, tanto entre carbono y nitrógeno, y con estas mismas estructuras que pueden ser también de manera lineal, o ramificadas, o homocíclicas, o heterocíclicas, etc. Otra característica es que tienen la posibilidad que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales. Por ejemplo, podemos tener alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, los cuales van a tener propiedades químicas y físicas muy diferentes. Entonces podemos ver cómo estos 4 bioelementos, que se llevan el 99% del peso de toda la masa, tienen estas características que le dan esa versatilidad de poder formar parte y de tener justamente este peso, porque están formando parte de casi todas las moléculas y macromoléculas, y que intervienen por tanta versatilidad en unirse entre ellos y de formar diferentes sustancias.
ahora vamos a poder hablar de las biomoléculas justamente que se van formando con estos bioelementos. Las biomoléculas son moléculas constituyentes, ¿sí?, de los seres vivos, que según su naturaleza química vamos a poder dividirlas en biomoléculas inorgánicas o en biomoléculas orgánicas. De estas biomoléculas inorgánicas, la más abundante es el agua, y también tenemos que forman parte de estas biomoléculas inorgánicas, que tanto el oxígeno como el hidrógeno, el bicarbonato, el amonio. Y dentro de las biomoléculas orgánicas se van a formar estructuras fundamentales para la célula, que son, por ejemplo, los glúcidos, que son la fuente de energía, los lípidos, los cuales pueden ser simples y complejos, y forman partes fundamentales como, por ejemplo, la membrana de las células, las proteínas, que pueden ser biopolímeros de aminoácidos, en los cuales, por ejemplo, están proteínas tan importantes como la hemoglobina, los anticuerpos, la actina, la miosina, el colágeno, proteínas que tienen roles fundamentales en las células y que esas células van a tener roles fundamentales para el organismo. Y también forman parte de estas biomoléculas orgánicas los ácidos nucleicos, que son biopolímeros de nucleótidos y van a formar estructuras tan importantes como el ADN y el ARN, que luego vamos a ver cuando veamos la célula, lo importante que son para el funcionamiento. Vamos a describir algunas características de estas biomoléculas. Por ejemplo, respecto a los glúcidos, sabemos que los glúcidos son la fuente primaria de energía, ¿sí? Podemos encontrar la glucosa, que es un monosacárido. Hay una vieja acción, conocida desde hace muchísimos años, que es la glucólisis para un almacenamiento y la obtención de la energía y el almacenamiento como glucógeno. También estos glúcidos forman parte de los nucleótidos, por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa, como parte fundamental para luego cuando describamos tanto el ADN como el ARN. Los lípidos son también otros de las macromoléculas que son vitales e importantes para la célula. Estos se caracterizan porque los lípidos tienen una relativa insolubilidad en el agua y pueden ser solubles en solventes orgánicos. Hay lípidos simples y hay lípidos complejos. Los lípidos simples, por ejemplo, son los acilgliceroles, esteroglicerol y ácidos grasos. También se encuentran las ceras, que son ácidos grasos, de alcoholes monovalentes, de elevada masa molecular, y los lípidos complejos, que forman, por ejemplo, parte fundamental de la membrana, por ejemplo, de las células, como son los fosfolípidos, algunos glucolípidos y otras lipoproteínas que interfieren en el transporte y en la clasificación de las lipoproteínas de alta y baja densidad. Son elementos que forman sustancias asociadas, por ejemplo, a las hormonas sexuales, que son importantísimas para el funcionamiento de órganos tan importantes, como tanto en los cuerpos femeninos como masculinos. Los corticoides, que luego vamos a ver la importancia de los mismos, diferentes tipos de vitaminas, etcétera. Siguiendo con las proteínas, sabemos que las proteínas tienen la mayor diversidad de las funciones. Las proteínas conforman sustancias que son vitales, como las enzimas, que intervienen en diferentes procesos para el funcionamiento de las células, las
hormonas, que son indispensables porque hacen que funcionen los diferentes órganos, por ejemplo, la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en el glóbulo rojo, los anticuerpos, que son los que nos van a defender de noxas que provengan del exterior, o a veces el cuerpo reacciona contra el mismo cuerpo, produciendo anticuerpos contra diferentes sustancias, y también acá intervienen estas mismas proteínas, forman parte de la actina y la miosina, que tienen que ver con la función del músculo, y forman también el colágeno, que vende a ser como el sostén de otras diferentes estructuras del cuerpo. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de ellas, por eso es tan importante que las conozcamos. Eh, También los ácidos nucleicos tienen una función de contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de las células. El ADN tiene la capacidad de replicarse y transmitir a las células hijas la herencia, y los ácidos nucleicos y las proteínas son biomacromoléculas informativas. Acá es muy importante saber que, si bien se puede heredar o se puede transmitir de un tipo de información, es muy importante que nosotros sepamos que muchas de las acciones, o cómo ese cuerpo pueda adquirir determinados hábitos, uno puede revertir esa herencia, por ejemplo, en una situación, por ejemplo, de diabetes, o que se herede, o que tengan mucha predisposición, por ejemplo, para la obesidad, con mucho esfuerzo, con trabajo en una comida reglada, con actividad física, viendo la parte emocional, viendo diferentes instancias, uno puede revertir esta herencia que viene con el ADN. Respecto a los niveles de organización de las proteínas, como habíamos dicho, que las proteínas intervenían pero en muchísimas de las acciones que tienen que ver en el organismo, las proteínas se organizan y se van como complejizando. Tienen primero una estructura primaria, en la cual es como lo más simple, digamos, los eslabones más simples, que es la secuencia de los aminoácidos que forman las proteínas, y un orden que tiene que tener esa secuencia para diferentes proteínas. Luego, después de esta primer estructura, aparece una estructura secundaria, en la cual ya se relacionan con enlaces entre los carbonos y los hidrógenos. Estos se pueden enlazar a través de diferentes formas, puede ser a través de una hélice alfa, de una lámina beta que puede tener forma en zigzag, o pueden ser al azar, porque de acuerdo a la conveniencia termodinámica, esta segunda estructura o estructura secundaria se complejiza más aún con una estructura terciaria que se debe a las fuerzas de atracción o de repulsión electrostáticas, a puentes de hidrógeno que hay entre diferentes tipos de aminoácidos, a interacciones entre restos que pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, o sea, que pueden o adherirla o como hacer el efecto contrario, y también por la aparición de los puentes disulfuros. Entonces, las proteínas se complejizan, y se complejizan hacia lo máximo, que es la estructura cuaternaria, en la cual se encuentra una distribución espacial de las subunidades polipeptídicas, y estas fuerzas mantienen la posición. Acá, como ven en el gráfico, está la estructura primaria, luego se complejiza la secundaria, la terciaria, y por último la estructura cuaternaria de las proteínas. Ya para finalizar, no podemos dejar de mencionar las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores, la mayoría son proteínas, catalizan reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación, son específicas para la reacción y para el sustrato. Luego se libera esa enzima
y queda disponible para una nueva reacción. Por ejemplo, bueno, acá en este gráfico, bueno, podemos ver cómo esta enzima es específica para este sustrato, o sea que tiene este encastre perfecto, o sea que no va a abrir otra enzima para, o sea, no tiene la forma como una llave a una cerradura, tiene la forma para este sustrato, se produce con el complejo enzima del sustrato, una vez que actúa, se realiza el producto, permite que esta energía de activación pueda ser modificada y luego una vez que se realiza el trabajo, digamos, de esta enzima, esta se libera y ya se encuentra disponible para otra reacción. Sé que el tema es bastante complejo, es denso, por allí uno requiere de memorizar nuevamente y repasar y volver a ver o esquematizar, pero es muy importante para que nosotros podamos entender más adelante tantas situaciones que son tan importantes del organismo. Como siempre, les dejo un mensajito. La nota mental dice, es mucho más simple vivir sin enroscarse, si bien el tema era complejo, pero recordar estas palabras de este autor que dijo que es necesario repensar y regenerar el humanismo, asumiendo la fragilidad de los seres humanos. Somos biológicamente iguales, pero todos somos diferentes. Si bien hoy teníamos que tocar este tema por allí tan intenso, tan denso, como son los elementos que conforman y conocerlos y describirlos y hablar de moléculas y de macromoléculas, siempre saber que vamos a pensar en esto, ¿no? En siempre tener en cuenta al ser humano como único e irrepetible y las individualidades que nos debemos dejar nunca de tener en cuenta. Muchas gracias y hasta la próxima clase.